Tardes a todos y todas. Es un halago para mí que Guillermo me haya pedido que comente su libro, como bien dijo el doctor Berchol, su tesis doctoral, que defendió en esta Facultad de Derecho, y aparte es un libro que publicó el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho a través de la editorial La Ley, y que se puede acceder al mismo en la página de la Facultad del Departamento de Publicaciones, así que es un libro que tiene acceso para que ustedes puedan hacerse de la herramienta, ¿no? Cuando Guillermo me pidió que comente su trabajo, pensé en la figura de Sarmiento y considero que Guillermo en algún sentido viene a rescatar la figura de Sarmiento como pensador político constitucional, voy a decir yo, en los términos de que nosotros encontramos muchas imágenes de Sarmiento. Ahora que hace poco pasó el Día del Maestro, tenemos a ese Sarmiento vinculado a la escuela pública, y aquellos que tienen a los alumnos, a los hijos en la educación pública, en estos días han visto en las carteleras a Sarmiento vinculado a esa área de conocimiento que desarrolló. Y también pensaba en ese Sarmiento que está vinculado a la literatura a través de su obra El Facundo, ¿no? Y cómo también en esa obra ha descrito un clivaje entre lo que podría ser civilización y barbarie, que hasta la actualidad todavía tiene reminiscencias, sobre todo en estas épocas de grieta y discursos de odio. Pero Sarmiento nos rescata, vuelvo a hacer acento en esta idea de rescate, del Sarmiento constitucionalista, ¿no? Algo que por lo menos uno no tiene tan presente, o no es una imagen que tenga presente en la facultad, o en esta Facultad de Derecho, o en las facultades de Derecho. Y digo más, no solo rescata el Sarmiento constitucionalista a través de su obra, Comentario a la Constitución de la Confederación Argentina de 1853, sino que también rescata una tradición política, ¿no?, que precede a Sarmiento, y que el sanjuanino trae con intencionalidad política al debate sobre la Constitución sancionada en el Congreso Constituyente de Santa Fe en el año 1853, ¿no? En este sentido, el título del libro que estamos comentando es Constitución y Política, Sarmiento y la tradición republicana norteamericana en el análisis de sus comentarios a la Constitución de la Confederación Argentina en 1853. O sea que tenemos por lo menos, o yo rescato de el libro de Guillermo tres partes, ¿no? Una parte que desarrolla el pensamiento de Sarmiento, el pensamiento político-constitucional de Sarmiento, capítulos 4 y 5. Una segunda parte en relación a lo que Guillermo denomina la tradición republicana norteamericana y que está magistralmente expuesta en los capítulos 2 y 3 del libro. Y por último, una parte metodológica desarrollada en el capítulo primero, ¿no? Por eso yo quería aclarar que el libro que ustedes tienen adelante es una tesis doctoral, porque como todas tesis doctoral tienen en algún lugar un apartado metodológico, ¿no? Y sobre todo si son libros o publicaciones que se escriben en el marco o se desarrollan en el marco de la cátedra que pertenecemos, ¿no? Y hay otra cosa que también quería notar y que calculo que ustedes como alumnos de las comisiones de teoría del Estado y por ahí como buenos lectores de la bibliografía de las distintas comisiones, podrían objetarnos la pertinencia, ¿no?, de traer, si ustedes quieren, la historia de las ideas, la filosofía política o la teoría constitucional como un tema a integrar la currícula de la materia de teoría del Estado, ¿no? Y como lo dijo Jorge antes, y lo voy a repetir yo ahora, al interior de la cátedra siempre hemos tenido estos debates, y ya en mi antiguo rol de coordinador estaba esta discusión si era pertinente o no incluir la filosofía política dentro de la currícula de la materia y por qué dábamos, si ustedes quieren, no Sarmiento en ese momento, pero sí a Maquiavelo o a los contractualistas. Y creo que con Guillermo, ¿no?, argumentaba, ¿no?, que era necesario e importante rescatar a los autores clásicos, explicarlos en su contexto para tratar de entender qué finalidad tenían en su coyuntura histórica, las teorizaciones sobre el Estado, la política o el poder que realizaban, ¿no?
Y esta explicación, ¿no?, podemos afirmar que se encuentra en el capítulo metodológico, ¿no? La caja de herramientas que describe Guillermo viene a precisar la forma en la que se puede traer un debate político del pasado al presente, contextualizándolo con los problemas coyunturales que ese debate trataba de resolver en su época histórica. Y siempre teniendo en cuenta que todo escrito relativo a lo político, al Estado, a la Constitución, tiene una intencionalidad política del autor o partícipe del debate. Esta caja de herramientas le permite a Guillermo explicar cuál es la intencionalidad política que perseguía Sarmiento. Primero, al escribir los comentarios casi coetáneamente con la sanción de la Constitución de 1853. ¿No? Digresión, ¿no? La Constitución se sanciona a mitad de 1853, junio. Sarmiento escribe los comentarios en septiembre, los publica en septiembre, o sea, hay un periodo de tiempo muy corto entre la sanción de la Constitución y la publicación de este libro de Sarmiento. Y segundo, este libro utiliza, ¿no?, y esto lo trae también Guillermo, una terminología propia de una tradición política, ¿no?, la tradición republicana de cuño norteamericano. En esta línea, lo que consideramos, en esta línea digo, podemos considerar una segunda parte en el libro de Guillermo, que es justamente la exposición pormenorizada de lo que Guillermo denomina esa tradición republicana. Esta exposición se realiza siempre en relación a las herramientas conceptuales descritas en el capítulo primero, o sea, el metodológico, y teniendo como núcleo ordenador la recuperación conceptual, que va a realizar Sarmiento en su obra. Así todo, el lector podrá encontrar una síntesis acabada del pensamiento constitucional norteamericano y su mutación al calor de los diferentes momentos históricos que atravesó. Primero, en la guerra por la independencia, luego en el momento constituyente con la sanción de la Constitución del Congreso de Filadelfia, y al final con el derrotero posterior que implica, ni más ni menos, que realizar esa Constitución escrita en prácticas sociales y políticas, donde surge la necesidad de interpretar el texto constitucional. Y acá nos dice Guillermo, toda interpretación de sentido de una Constitución conlleva, incito, un debate de ideas políticas. Es importante, y Guillermo lo hace con toda claridad e intencionalidad, unir los momentos históricos contextuales con las afirmaciones teóricas que los diferentes actores van realizando en el proceso constituyente al calor de una disputa política por el sentido de la Constitución. La tradición republicana norteamericana nos legó a la posteridad el concepto de federalismo, como creación institucional propia del momento instituyente de ese país. Yo diría que luego de una lectura del libro de Guillermo, puedo afirmar que también nos legó la necesaria finalidad de estabilizar las relaciones sociales y políticas creadas por la Constitución. Problema que recorre toda la bibliografía de la tradición republicana y, si me permite, es el problema que Sarmiento tenía en mente a la hora de escribir los comentarios. En esta línea es que Guillermo recupera el debate que Sarmiento intenta abrir con la escritura de los comentarios. Considera que el mismo Sarmiento, intencionadamente, busca insertarse en la tradición republicana norteamericana, que sanjuanino conocía a la perfección y al detalle, con la finalidad de lograr una realización constitucional exitosa, como había sido el periodo posterior a la sanción de la Constitución norteamericana. Para concluir, podemos afirmar que el lector de esta obra no solo se encuentra con el pensamiento de Sarmiento, en el debate original que plantea a través de la publicación de los comentarios, sino que además puede realizar un recorrido de lo que Guillermo denomina la tradición republicana norteamericana, que en el mejor de los casos es un recorrido por la historia constitucional de ese país, poco antes de la sanción de la Constitución y hasta mediados del siglo XIX. Y para finalizar, también se lleva una serie de herramientas teóricas que le permitirán en un futuro realizar el mismo camino sobre otras tradiciones políticas y otras obras de pensadores políticos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a mandarle la señal a Guillermo Jensen para que nos dé su comentario o su intervención. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Juan por las palabras. Muchas gracias a los asistentes. En primer lugar, quiero agradecer, porque es importante un poco agregar a lo que ha comentado Juan, a todos los que formaron parte de ese proceso, o a muchos de los que formaron parte de ese largo proceso que fue escribir una tesis doctoral. El libro que hoy estamos presentando
es el resultado de muchos años de trabajo que culminaron en la presentación y la defensa de una tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y que posteriormente, eso fue en el año 2015, y que en el año 2021 vio la luz la publicación en formato de publicación virtual. Entonces, como es producto de una investigación de muchos años, de mucho esfuerzo, quería agradecer a quienes acompañaron un poco en ese esfuerzo de la dimensión más académica. En primer lugar, a mi director de estudios, el profesor Jorge Berchol, que me ayudó a dar mis pasos en el doctorado. Ahí fue el ámbito en el cual lo conocí, y desde ese momento ha sido un enorme gusto trabajar cada vez más cercanamente con él. También a mi director de tesis, que fungió como director de tesis de ese trabajo, el profesor Andrés Rosler, que estuvo en el primer panel. Tanto mi director de estudios como mi director de tesis coinciden en no ser especiales entusiastas de Sarmiento o de la historia constitucional argentina, y no obstante ello, con mucho ímpetu, con una enorme generosidad, como decía Jorge en un momento, leyeron los capítulos, hicieron muy valiosas sugerencias metodológicas, observaciones muy atinadas, y por eso estoy inmensamente agradecido. Hay ahí un trabajo que no se ve y que hace que el resultado final haya sido exitoso en el caso de la defensa de la tesis. También quiero agradecer, y aquí sí especialmente, el momento de la publicación del libro, ¿no? Que no es la redacción de la defensa, de la tesis, sino la publicación. Y para que la publicación viera la luz, ahí sí el impulso, la gestión, pero sobre todo el ímpetu con el cual el profesor Jorge Berchol me impulsó a publicar esta obra, a hacerle las correcciones, los ajustes, y que muy generosamente además prologó, son una nota distintiva que tengo que decir, ¿no? En poco tiempo que quiero destinar a esta presentación, quiero destacar eso muy especialmente, porque en mi caso, como va a pasar a muchos, el esfuerzo de hacer la tesis, de la investigación de tantos años, también me dejó un poco exhausto intelectualmente respecto de ese tema. Entonces era difícil volver a leer esas páginas para corregirlas y publicarlas, y el profesor Berchol me impulsó en todo momento a que no desistiera de esa tarea. ¿Bien? Respecto de lo que dijo el profesor Juan Barile, a quien le agradezco de nuevo sus muy atinados, mejoró el texto, como decía Borges cuando traducía, mejoró el libro con sus comentarios. Quiero hacer dos comentarios especiales para la comprensión. Este libro es un libro de historia, pero es sobre todo, especialmente, diría yo, una manera de intentar estudiar y conocer científicamente el pasado. Esa dimensión metodológica que se expresa en el capítulo 1, pero más nítidamente, pero que intenta acompañar todo el desarrollo del libro, implica mirar con nuevos ojos y con nuevas herramientas textos, autores, contextos ya muy transitados. A nadie le sorprende la figura de Sarmiento. El texto que yo rescato en este caso es un texto conocido. Muchos otros, Natalio Botana, el profesor Tulio Ortiz, por ejemplo, habían mencionado este texto, pero nadie se había detenido en él, en parte por razones que tienen que ver con cuestiones de la disciplina académica. Sarmiento no era un constitucionalista expresamente, entonces sus aportes más valiosos fueron en el campo de la política y la educación. Es leído, como Juan lo mencionó en su momento, también desde la literatura, más especialmente el Facundo. Entonces, este texto, donde hay un aporte
al pensamiento institucional de un momento crucial de la construcción estatal argentina, que es cuando hay que construir un país en el marco de una constitución y hacer realidad la constitución, ¿no? Crear las instituciones que sostengan a ese Estado, a ese país, lo financian. En ese momento, en ese contexto, es que Sarmiento escribe sus comentarios. Y es muy difícil cuando uno ve al personaje, Sarmiento, hace poco fue 11 de septiembre, y es muy poco habitual recabar en este aporte. También porque el propio Sarmiento después se alejó de ello. Yo lo quise rescatar y para eso cumplí una función central, las herramientas metodológicas que fui adquiriendo con el paso de los años, la historia intelectual, los enfoques contextualistas, que intentan no hacerle decir al autor lo que nunca hubiese pensado cuando lo traemos hacia la actualidad. Ese peligro siempre latente y que es uno de los ejes que, como marcaba Juan, hacía que siempre dentro de la cátedra polemicemos sobre el lugar de los clásicos, ¿no? Es como una idea de no repetir un discurso del pasado que no sirviera para explicar cuestiones del presente. Bueno, el desafío fue un poco hacer eso, ¿no? Y creo haber podido por lo menos demostrar que siendo fiel y riguroso con la explicación y el conocimiento de lo que un autor quiso decir en su contexto, podemos extraer mejores herramientas para pensar el presente. Muy concretamente, en esta obra de Sarmiento que yo intento desarrollar, hay una especie de tercera opción, de tercer modelo de país a los que estaban en discusión, los que estaban sobre la mesa en ese contexto. Un modelo de país constitucional, civilizado, pero alejado tanto del rosismo como de la lógica más liberal de Alberti. Había otra forma de liberalismo, otra forma de republicanismo que Sarmiento abrevó en la tradición republicana norteamericana y que le sirvió a él no para copiar y pegar, sino para aplicar esos conocimientos, esas experiencias, para resolver los problemas de nuestro país. Entonces, en ese sentido, creo que esta obra de Sarmiento, más que mi libro, el texto de Sarmiento, es una invitación a ver un país, un modelo de desarrollo constitucional, liberal, pero también igualitario, que aborda la agenda de problemas que aún en muchos aspectos acompaña al país. Cuando escuchaba las presentaciones, por ejemplo, de Gustavo González, y ya Sarmiento en este texto se planteaba todo el dilema que implicaba y las definiciones cruciales que iban a llevar respecto del sistema electoral, ¿no? De cómo crear la democracia, de cómo organizarla, ¿no? Y de no negarla, como muchos de sus contemporáneos. Bueno, esto es un poco lo que quería expresar. Agradezco de nuevo a todos por la presencia. Agradezco de nuevo mucho a Juan por haber, como digo, mejorado el libro y bueno, quiero finalmente agradecer también al Departamento de Publicaciones de la Facultad que en medio de la pandemia hicieron el esfuerzo de publicar en formato digital por el momento, pero publicar al fin y al cabo un libro, ¿no? Recordemos que han sido años muy complejos y particularmente para lo que es la industria editorial y el esfuerzo para llevarlo a cabo es algo que siempre agradeceré. Bueno, muchas gracias. El trabajo que vamos a presentar ahora de Sebastián, Metodología aplicada para la investigación jurídica, un trabajo también de 2020, publicado como en mi caso, que tú lo mencioné antes, por Aldina Editorial Digital. Aldina es una editorial que funciona aquí mismo dentro de la facultad. Ustedes como alumnos irán seguramente a los locales de Aldina, que son La Pecera, creo que la conocen, no tiene un nombre institucional, pero es conocida históricamente como La Pecera, o la fotocopiadora Express, que es donde también funciona
la sede de la editorial Aldina, que fueron los que encargados de la publicación de este trabajo de Sebastián y del mío que mencionamos anterior. Javier Barraza, también profesor de la casa, profesor de la cátedra, de mi cátedra de Teoría del Estado, y profesor de Derecho Administrativo, doctor también en Derecho, también como Sebastián, y Juan, bueno, máster por ahora, pero ya será doctor en no mucho tiempo, esperemos. Será el comentarista del trabajo, así que adelante, Javier, por favor. Muchas gracias. Señor profesor titular, doctor Jorge Berghold, señores profesores regulares, auxiliares docentes y distinguidos autores que hoy presentan sus obras jurídicas. El comentario de un libro no es una forma subalterna del brindis. Yo prefiero pensar que es un desafío para la crítica y la síntesis. Y esto requiere manos diestras y sagacidad jurídica. No sé si tengo esas cualidades, pero asumiré el reto. Después de varios años de aprender, enseñar, escribir, comento esta obra. Y al mirar atrás, recuerdo que la investigación y el gusto por la metodología invadió mi vida desde muy chico. Mi padre me dijo algo: la inteligencia no sirve para nada. Lo que verdaderamente sirve es el método, la disciplina, la constancia, el esfuerzo. Y también me dijo algo muy importante que siempre me acompaña: los libros no se leen, se releen. Estudiar es un camino siempre cuesta arriba. Y por último me dijo: escribe o perece. Lamentablemente mi padre ya no está, pero sus palabras siempre me acompañan. Y al leer este libro, las enseñanzas de mi padre están plasmadas y pude percibir el esfuerzo, la relectura constante y la topografía única que recorre el autor. Muchas ideas a lo largo de mi vida me siguen acompañando y la pregunta que siempre me formulo es esta: ¿por qué aprendemos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué investigamos? Intuyo que ya tienen ustedes una respuesta a estos interrogantes. Por mi parte, yo creo que hacemos estas cosas porque encontramos dificultades para la vida. Es porque estamos insatisfechos con la vida presente y entonces buscamos y anhelamos alcanzar las majestuosas alturas del conocimiento. Y creo que de esa forma podemos contribuir a hacer más llevadera la vida de los ciudadanos. Es porque estamos convencidos que mediante nuevas teorías podemos explicar esta realidad siempre dinámica y cambiante. Y porque estamos convencidos de nuestra falibilidad humana. Y creo que también estamos convencidos que podemos generar nuevas herramientas útiles para la sociedad, para enfrentar los avatares y vicisitudes que siempre nos ofrece el destino, y qué mejor que un libro para acompañarnos en la vida. La metodología de la investigación atrajo mi atención desde muy chico. Ignoro si la trama que teje y desteje el universo premedita el azar, pero lo cierto es que en ese interés conocí grandes autores. El primer autor que me acompañó es la obra de Bunge, La ciencia, su método y filosofía. Luego conocí a Jorge Berghold, quien con su energía vital contagiosa me enseñó otro camino para mis estudios, modos diversos para investigar. Más tarde me encontré con Sankari y, como suele ocurrir, como muchas veces nos encontramos, se tiende a confundir esos encuentros en un solo encuentro, en el agitado encuentro de la charla y las discusiones jurídicas. La obra que hoy tengo el honor de comentar fue escrita por el doctor Sankari, el jurista que familiarmente denominamos Sebastián. Por su sangre y nacimiento, nuestro autor es argentino, abogado, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencia Política y doctor de la Universidad de Buenos Aires en la rama Derecho Político. Su actividad docente y doctrinal es tan vasta como una pradera y nos muestran su invencible vigor y su notable resistencia. Entre las ramas de la ciencia, creo que la más calumniada es la metodología de la investigación, tal vez porque el orden y el rigor son odiosos a la imaginación humana,
que siempre se regocija en la discordia y el desencuentro. Por ello, el esfuerzo de nuestro autor excede el marco de una obra jurídica, porque nos propone un camino de encuentro, de vigilia y entrega. La obra está cimentada en 7 capítulos. El primer capítulo trata de aspectos introductorios y me interesa destacar la máxima de Sankari: a investigar se aprende investigando. Y posteriormente nos advierte de algo fundamental: la objetividad de una investigación se funda en el aporte de datos y hay que evitar los ideologismos y preconceptos. En el segundo capítulo, titulado El problema sociojurídico, nos señala algo también importante: avanzar sin certezas parece ser la clave para encontrar respuestas genuinas a los problemas de investigación. Por lo demás, destaca que las preguntas de investigación no se responden con fórmulas ideológicas. Luego de ello, en el capítulo 3, se analiza lo relativo al marco teórico, que comprende todo lo dicho y escrito en el contexto académico del derecho. Se trata de la exposición de las distintas perspectivas para el enfoque de los problemas que se irán tratando. Posteriormente, en el capítulo 4, se aborda la cuestión de los conceptos y las variables. En lo atinente a las variables, señala que son conceptos en movimiento. Más tarde, en el capítulo 5, se estudian las hipótesis de trabajo. Este es un tema que ha generado múltiples dudas y confusiones, porque se confunde a una hipótesis con una pregunta. Y Sankari nos enseña esto. Son respuestas tentativas a los problemas de investigación planteados. En el capítulo 6 se examina el camino metodológico para obtener datos y así nos enseña la importancia de combinar el método cualitativo con el cuantitativo, porque ambos se retroalimentan. En el capítulo 7 surge una pregunta: ¿cuándo terminar un trabajo de investigación? Y una manera idónea es comprobar que se han cumplido con los objetivos trazados al inicio. Debo destacar que esta obra tiene un valor esencial. En estos tiempos de excesiva información, donde se puede conseguir todo con un clic, la obra nos alienta a la búsqueda de lo sustancial. Actualmente existe un exceso de información, de infoxicación. Hoy estamos mucho más informados que antes. La cantidad de información es tal que ya no debemos buscarla ni crearla. Basta simplemente abrir nuestra casilla de correo para constatar la numerosa información que nos llega. Nunca habíamos estado tan informados y tan conectados con el mundo como ahora. Pero paradójicamente nunca nos habíamos sentido tan incompletos, tan apremiados por el tiempo, tan solos. Cuando pienso en estas cosas, recuerdo a mi abuelo que en la década de 1930 esperaba cada 6 meses en la estación de trenes de mi lejana provincia, en Salta, los libros de literatura escandinava y de política que traía el Expreso del Norte. Él solía contarme que las primeras obras de Ibsen, el pensamiento de Gramsci, llegaron de esa forma. La obra Casa de Muñecas, publicada en 1879, llegó a mi provincia en 1930, 51 años después. Actualmente, en los ranchos y las villas de Salta, abundan las antenas parabólicas y los celulares, que le permitan al más indigente elegir entre 80 canales de televisión y navegar por Internet. Simultáneamente, esa misma persona carece y de alimentación básica, es decir, la facilidad y abundancia de información se contrasta con la miseria de la vida y la ignorancia. En consecuencia, ante ese exceso de información, esta obra nos alienta en la búsqueda de lo esencial para conservar y transmitir las primigenias verdades. Sebastián ha establecido un orden en el ámbito de la metodología. Su obra nos permitirá sortear con éxito ese camino de oscuridad que siempre nos ofrecen las investigaciones. En su obra conviven armónicamente distintos autores. En mi caso,
Sebastián, me hiciste volver a las enseñanzas de mi padre, a los viejos sitios donde uno amó la vida. Me hiciste comprender que están olvidadas las cosas queridas. Este libro es un símbolo, con sus teoremas jurídicos y sus algoritmos de investigación. La obra ya no le pertenece. Dejemos ahora que recorra el mundo y que con el tiempo el autor, esa es mi esperanza, pueda verse reflejado entre sus páginas. Y que este aporte sea un avance para la ciencia jurídica. Que así sea, para el bien de todos, para el bien de la gran Argentina, nuestra amada y atribulada patria. Muchas gracias. Bueno, gracias Javier por las palabras que han analizado el libro con inteligencia y con sagacidad, pero aparte palabras emotivas en más de un sentido, así que te agradecemos por ello. Sebastián. Me dejó sin palabras. Bueno, muchas gracias Javier, muy agradecido por el cariño, sobre todo el cariño, tu don de gente y bueno, el tiempo que le has dedicado a la lectura de la obra. Bueno, no voy a ser original, agradecer nuevamente a nuestro director por este espacio, por impulsarnos, a quienes integramos su cátedra y a quienes pasamos también por las aulas y lo hemos tenido como alumnos y alumnas, por impulsarnos al desafío de conocer, al desafío de investigar. Yo recuerdo, Jorge, que desde los primeros contactos que he tenido contigo, en esa época estabas dando el CPO sobre la Corte Suprema, y me acuerdo que analizábamos los casos del corralito y la piscificación, y yo como alumno le planteé una duda sobre algo que él había dicho en clase, y me llamó la atención su respuesta, llamó la atención en este ámbito jurídico no fue usual. ¿Por qué no investigás la cuestión, buscás los fallos y lo discutimos la próxima? Esa fue su respuesta y me encantó. Y a partir de ahí, esa vocación investigativa que yo ya tenía desarrollada de algún modo, pero en otra área de las ciencias sociales, en la ciencia política, la empecé a volcar también aquí en el ámbito jurídico. Y también trabajando en el ámbito de los cursos de formación de grado y de posgrado metodológicos, se me ocurrió sistematizar un poco este conjunto de ideas y de inquietudes que compartimos con él y con otros integrantes de la cátedra aquí presentes, Juan Barile, que también pasó por las aulas de los CPO, el profesor Barraza, Guillermo Jensen en el doctorado. Una especie de guía que sirviera, que tuviera alguna utilidad para quienes están interesados e interesadas en investigar en el área jurídica. Hay mucho material metodológico en el ámbito de las ciencias sociales, pero muy poco específico de nuestra área jurídica. Un área más bien volcada, se ha dicho aquí anteriormente, a lo dogmático, a lo prescriptivo. Bueno, ¿cómo incentivar de alguna manera el análisis de actores sociales, de políticas públicas, el análisis empírico, la mirada empírica de lo jurídico? Me parece que este fue el desafío. Y por otro lado, también quiero marcar algo que digo en los primeros párrafos del libro. La investigación no es una tarea individual. Yo la entiendo como una tarea colectiva, grupal, donde justamente generamos estos ámbitos de intercambio, de experiencias, de conocimientos, de debates, discusiones. De hecho, cuando yo estaba preparando esta obra, y aprovechando el contexto de la pandemia y la facilidad que nos daba el Zoom, lo primero que hice fue convocar aquí al maestro y tuvimos una charla vía Zoom sobre estas cuestiones. A otros profesores y profesoras también los he convocado. ¿Qué quiero decir con esto? Las obras que presentamos aquí, y especialmente este trabajo sobre metodología de la investigación, de ninguna manera cierran debates ni cuestiones, sino por el contrario,
son, digamos, de alguna manera puntapiés para incentivarlos a ustedes que nos están escuchando, que están transitando en este momento nuestros cursos, a generar su propio camino. Así que, una vez más, muchas gracias y eso es todo. Bueno, gracias, Sebastián. El trabajo de Sebastián, como creo que haber dicho más temprano, es un trabajo que excede meramente el campo de teoría del Estado. Perdón, dale. Y al querido profesor Serrafero, que ahora lo vamos a homenajear, que también fue parte activa del equipo de investigación. Sí, ahora vamos a hablar justamente de eso. Y bueno, digamos, el trabajo de Sebastián nace de nuestra experticia en los temas que nos interesan, pero es un trabajo útil para cualquier rama del derecho, para cualquier investigador de cualquier rama del derecho sobre cualquier tema. Así debe ser un libro de metodología, por supuesto. Si es efectivamente de metodología científica, puesto que, y esa perspectiva epistémica y metodológica, puesto que los esquemas, los requisitos de la generación de conocimiento científico exceden cualquier tema. Es una forma de generar conocimiento que nos permita dar luego opiniones fundadas, como mencionábamos antes, hacer perspectivas normativas, pero no basadas en intuición, especulación, de deber ser, u opinión en sentido de doxa, ¿no? Una opinión sustentada en distintas cuestiones que tienen que ver con muchos factores diversos, pero no es episteme, este es un viejo debate, no es conocimiento, y el conocimiento requiere de datos sólidos. Bueno, esta es una línea que es la que trabaja Sebastián, que nosotros trabajamos especialmente en los seminarios de tesis de posgrado. Bueno, lo menciono para que sepan que existe tal cosa. Y también habla de que nuestra Facultad de Derecho de la UBA está en un esfuerzo importante, a partir ya hace algunos años, tratando de dotar a todo lo que tiene que ver con el derecho de cientificidad. Volviendo a aquello de ya no hay ciencias blandas, tiene que haber un modo de trabajar científico aplicable a cualquier área, con algunas características posiblemente distintas, pero no podemos sostener que no hay datos, que no hay información y que no hay tecnología para generarlo en nuestros ámbitos de las ciencias sociales. No es excusa, y bueno, y este trabajo de Sebastián y que presentó Javier van en esa dirección, ¿no? De generar material, insumos teóricos que ayuden a los estudiantes de Derecho a trabajar científicamente respecto de las normas, de las instituciones y de los conflictos que originan normas e instituciones, lo dije al revés. Bueno, es toda su obra, y este libro yo se los recomiendo no solo por el contenido estrictamente, que aquí el profesor Berchol lo ha dicho de una manera muy contundente y muy clara, los estudios presidenciales, analizar la institución presidencial bajo la mirada de Mario Serrafero, un experto, y las complejidades a las que ahora me referiré y que él plantea muy bien, que tiene esa figura presidencial en un sistema justamente presidencialista como el nuestro, sino en primer lugar quiero hacer una relación con la obra que presentábamos hace un momento, Metodología, porque si ustedes piensan en el marco teórico, cuando ustedes tengan dudas, ¿qué es un marco teórico? ¿Cómo construir un marco teórico? ¿Cómo dar cuenta de las distintas posiciones? Que el marco teórico no es un desarrollo de un conjunto de autores que todos van en la misma dirección, una línea, digamos, que aguas mansas que nos llevan a un camino muy determinado. El marco teórico significa vida, discusión, debate, contraposiciones de diferentes perspectivas. Bueno, vayan a esta obra. Esta obra, Presidencialismo y Parlamentarismo en América Latina, es un ejemplo magistral de cómo se construye un marco teórico. Cuando ustedes tengan dudas, para tanto alumnos de grado como de posgrado, vayan al marco teórico. Vayan a esta obra, quiero decir, uno puede a través de sus capítulos tomar lecciones, ¿no?, sobre la materia, desde el presidencialismo, fíjense ya desde el título, desarrollo de un intenso debate. Él da cuenta de los debates que se han dado
sobre todo en nuestra región latinoamericana, en torno a la cuestión, presidencialismo, parlamentarismo. Sebastián, perdón. ¿Qué pasa? Porque en esta parte que vas a entrar, Sí. algo quiero que enuncié y después no redondeé. Cuando mencioné lo del hiperpresidencialismo de América Latina, argentino, como algo que está en la naturaleza de las cosas. Y coincidíamos con Mario, y está acá en un párrafo del prólogo que yo cito a su vez del libro, que no hay tal cosa, que hay un escenario, y era obviamente un pensamiento contracorriente, porque en general se da el hiperpresidencialismo como algo natural, no discutido. Y claro, si uno lee el artículo 99 de la Constitución y sus 20 incisos, si no me equivoco, dice, sí, este párrafo, el otro día lo leí justamente ese párrafo. Sus 20 incisos uno los lee literalmente y sin hacer otras lecturas. Claro, parece más un emperador que un presidente, la cantidad de funciones y competencias que tiene. Pero cuando uno entiende que en un Estado moderno, integrado por millones de personas, con millones de kilómetros cuadrados de superficie, que requiere miles de agencias que administran el Estado y decenas o cientos de miles, depende del tamaño del Estado, miles de agentes que producen actos decisorios, los policymakers, decisiones efectivas en agencias estatales que son resoluciones, directivas, decretos, leyes, cuando se llega a la ley, pero en el ámbito del Ejecutivo tenemos infinidad de agentes en infinidad de agencias tomando infinidad de normas todos los días. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hiperpresidencialismo? Más allá del ejemplo actual, que dejémoslo de lado porque es una cuestión bastante particular de el poco poder que ejerce la persona que está en el rol presidencial de hoy en día, que tiene que ver con otros factores también, pero un temperamental presidente o presidenta que nos pueda tocar, ¿tiene realmente ese cúmulo hiperpresidencial que indica el presidencialismo de tomar decisiones de todo tipo, sobre todo tipo de temas? Y coincidíamos con esto, con Mario, en lo que era una coincidencia contracorriente, más producto de los constitucionalistas y de la lectura esquemática y literal de la Constitución, sin comprender las complejidades del Estado, de la cantidad de instituciones, la cantidad de funcionarios, de agencias, de agentes tomando decisiones cotidianas sobre muchísimas cosas. Muchas agencias las conocemos cuando algún día, por algún motivo, tenemos que ir a la secretaría o la dirección de no sé qué, que queda no sé dónde, a hacer un trámite que ignorábamos. No sé si alguna vez les habrá ocurrido, y descubrimos que hay una agencia importante que tiene una serie de facultades y de competencias que toma decisiones concretas todos los días sobre acciones nuestras cotidianas de todos los días. Entonces, a partir de esta faceta de conocer la conformación burocrática, tecnocrática, institucional, a través de las agencias que lo conforman del Estado, tarea que Javier conoce como administrativista que es y que hemos discutido hace poco. Dirección de zoonosis, por ejemplo. Dirección de zoonosis. Bueno, ahora después como se trata eso. Pero, entonces el Estado es una argamasa de instituciones y de agentes institucionales tan enorme, gobernando espacios enormes y a cantidades millonarias de habitantes, con otras dificultades, como se hablaba más temprano, de las fragmentaciones culturales, idiomáticas, a veces de todo tipo que tenemos dentro de un Estado nacional moderno con límites jurídicos políticos determinados, hacen que seguir pensando en que un hombre tiene la suma del poder a partir de 20 incisos enunciados en un artículo de la Constitución, habla de una ingenuidad, de una mirada superficial, esquemática, normativa, desconociendo cómo funciona el Estado hoy y las complejidades que hoy tiene. Y con Mario este era un tema, Mario es vos ahí y coincidíamos en esto, y una idea contracorriente, por eso lo quería marcar y hoy creo que empecé y después con la confusión de la etapa me desvié de lo que quería decir. Esto es que ustedes van a estar muy intoxicados de esta idea de hiperpresidencialismo y por ende la solución parlamentarista. Esto refleja, a mi juicio, un mal diagnóstico sobre qué es el Estado hoy. Es un mal abordaje epistemológico para conocer qué debe ser el Estado, para conocerlo y poder a partir de ahí opinar, discutir, investigar, escribir o hacer una perspectiva o una crítica. Entonces, a mí me llama la atención siempre, cada vez que veo un panel, una mesa, un trabajo que habla
presidencialismo o hiperpresidencialismo y la salida a sus opciones parlamentaristas, siempre me queda esta sensación de el poco apego a conocer al Estado, a tener datos, como hoy hemos repetido varias veces aquí, varios de nosotros, y que nos lleva a malos diagnósticos y por ende, un mal diagnóstico nos va a llevar a un mal tratamiento, hablando en términos de administración del Estado, malas políticas públicas equivocadas que no van a resultar eficientes para resolver problemas porque no hay un trabajo previo eficaz sobre, bueno, cómo funciona el Estado hoy, qué rol desempeña el presidente. Este es un tema muy importante que surgía en nuestra conversación y que lo tiene aquí el texto desarrollado. Sí, No, justamente es muy oportuno lo que dice el profesor Berchol, porque en las conclusiones de este libro él plantea algunas paradojas que son imperdibles. Vayan, por favor, a ver el libro, porque yo voy a leer 2 nada más, no nos va a dar el tiempo, pero bueno, siguiendo un poco con lo que les quería contar, un ejemplo de elaboración de marco teórico, y bueno, uno a través de los capítulos, son 4 capítulos y este 5.º capítulo imperdible, que él titula Rompecabezas presidencial, algunas paradojas. Pero bueno, en estos 4 capítulos, él demuestra un conocimiento sólido, muy sólido, y uno pareciera que está con él, viéndolo desde la perspectiva metodológica, pareciera que estamos en el estudio, en el lugar de trabajo de él, con los materiales a mano, ¿no? Uno se da cuenta cómo él está tomando todo el tiempo, está trayendo sus lecturas, cómo las está reflexionando. Y quizás un dato menor, ¿no? Pero bueno, de redes sociales no hay nada. Es un teórico clásico, ¿no? Mucha biblioteca, mucho libro impreso, redes sociales, internet, nada. Ahí también hay todo otro mundo de información que él seguramente hoy estaría investigando, ¿no? Bueno, les leo dos de estas paradojas y le voy a hacer una pregunta al profesor Berchol, a ver qué me dice sobre el tema. El tema de las paradojas, fíjense ustedes, realmente me pareció, digamos, muy inspirado, ¿no? Realmente, acá, fíjense, se pide que el presidente sea innovador, que diseñe planes, objetivos y nuevos caminos, pero también se le exige que muestre en simétrica sintonía con los sentimientos y reclamos de la gente. Por cierto, este es uno de los grandes dilemas del liderazgo político actual. ¿Quién debe estar al frente del vínculo de representación? ¿El electorado o el elegido? Otra paradójica. Se pide inspiración, proyectos, planes de gobierno, pero luego reacciona condenando la política de la superoferta y las excesivas promesas. Perdón, leo de nuevo. Se pide inspiración, proyecto, planes de gobierno, pero la gente luego reacciona condenando la política de la superoferta y las excesivas promesas. Cuanto más se pide, más se ofrece. De este modo crecen las expectativas ciudadanas, pero a mayor cantidad de expectativas, mayor frustración frente a lo no realizado. La gente espera un presidente programático, pero a la vez pretende que sea un mandatario pragmático. Un candidato o presidente sin programa será motivo de cuestionamiento, pero si lo sigue a rajatablas, pecará de rigidez. Bueno, esta y otras reflexiones me parecen muy geniales. Y termino con una pregunta. A mí me parece que este es un libro sobre la institución presidencial, pero que en el fondo lo que plantea es que corramos el eje de análisis. No nos centremos en la institución presidencial. Dicho de otro modo, me parece que el autor lo que se está diciendo es, tenemos que correr la mirada, de sacar del centro a quien ejerce la función presidencial y poner en el centro otras cuestiones mucho más relevantes. El sistema de partidos, el sistema electoral, la cultura política. ¿Coincidís? Bueno, sí. Claramente se cree que el presidente tiene un poder omnímodo, que es una especie de Dios, y uno dice, eso claramente es una mirada, como dije antes, ingenua y superficial. Entonces piensen, me gustaba te contestar esto, un presidente es un hombre como cualquiera,
que necesita al menos 8 horas para comer, dormir y alimentarse. Después gastará algún tiempo gran parte del tiempo lo gasta en tareas protocolares, viajes, embajadores, elaboración de obras. Puede saber de todo, con toda la cantidad de cuestiones que se le demandan al poder estatal. Hoy se mencionó algo de esto. Diversas, o sea, el problema cuantitativo y cualitativo de las demandas sociales altamente fragmentadas. Como todas las respuestas a esto es que no, que pensar que una sola persona puede llevar adelante una gestión tan vasta, compleja, tan variada y múltiple en términos cuantitativos, es absurdo, se responde por sí misma. Con lo cual el poder está tan delegado, tan fragmentado, como lo están también las demás sociales. Entonces, seguir pensando que el presidente es un semidios, un presidente que lo define todo, seguir cargando las tintas en una persona porque hace las cosas bien, mal, se equivocó en esto, acertó en aquello, es una mirada naif, una mirada, a ver, algún complejo edípico, sería la explicación de Freud, para una mirada a este padre, ¿no? Bueno, todopoderoso. Pero es la mirada que estimulan las campañas electorales también. Bueno, la campaña, justamente hoy se mencionó, cuando comentaba Tulio, una crítica que mencionó Ricardo, que yo hago, bueno, seguimos cargando las tintas del presidente como un espectáculo televisivo. Acá se ha hecho el primer debate, no, ya hubo dos, ¿no? Si no me equivoco, en el salón de actos, el salón de colaciones. Macri Scioli. Se hicieron aquí los debates, no, Macri Scioli fue el primero. Macri Scioli, claro, y el de Fernández con... ¿Quién fue el candidato contrario? Macri también, claro, perdón. Se hicieron aquí, en la desde que la ley se sancionó, se hicieron aquí los dos, en el salón de actos, los dos debates presidenciales. Es seguir cargando las tintas de un presidente que además los debates, vieron que son espectáculos televisivos, también de discursos vacíos, con consignas tratando de... tiene 2 minutos para explicar su política internacional. 2 minutos, lo que a nosotros nos cuesta 4 meses explicar en el aula, bueno, más allá de activas que nos hacen de modernos tal vez, pero ¿cómo? Realmente es un espectáculo hecho a medida de las necesidades del medio televisivo. Quiero decir, se está analizando y poniendo expectativas en una figura presidencial que es una figura simbólica, si se quiere, pero que tiene poco que ver con el quehacer administrativo del Estado de todos los días, a pesar de el generoso y omnipotente artículo 99 de la Constitución que le da facultades enormes al presidente. Quiero decir algo también. Él analiza de una manera muy, muy contundente el fracaso de la introducción de la jefatura de gabinete, que fue un intento para morigerar, digamos, de alguna manera el hiperpresidencialismo, una figura, digamos, que serviría de fusible en casos de crisis. Pero claro, eso son escenas de Nino que llegan 11 años después de la existencia de la democracia, con la reforma del 94, donde habían ocurrido hechos que todavía podían temer una vuelta a la enfermedad endémica del país, de los golpes de Estado, de gobiernos civiles débiles durante todo el siglo XIX. Pero seguir hoy nuestra democracia ha soportado gran cantidad de problemas que en otra época hubieran sido un golpe de Estado, se hubieran resuelto de ese modo. Entonces me parece que seguir hablando de mecanismos, como el jefe de gabinete, que quiso ser un fusible para que no tuviera que volar todo el sistema ante una crisis. Esa fue la idea de justamente no poner todo sobre el presidente y que el sistema no tuviera ninguna posibilidad de supervivencia. Bueno, me parece que ya hay sobradas muestras de que esto no es así y me parece que tenemos que empezar a pensar otras cosas nuevas respecto a los problemas que tiene la administración del Estado. Para quienes somos abogados, para quienes quieren ser abogadas y abogados, no es importante solamente estar en condiciones de formular una buena demanda, de contestar correctamente una demanda, sino también de argumentar. El arte de argumentar es defender y exponer el resultado de una investigación. Por eso, que una cátedra no solo se limite a transmitir conocimiento y a promover la investigación, sino también a promover la investigación, a presentarla y a destacar el trabajo de sus integrantes, debe ser reconocido porque no es usual. No es usual en este medio, que debiera ser tan colaborativo entre los que somos colegas. Yo soy profesor adjunto, pero
desde hace muchísimos años, he sido titular en otras universidades, no somos tan generosos en general los colegas y quiero entonces destacarlo y envidiar un poco esta cátedra. Tengo el gusto de que me honrara con esta propuesta Gustavo González, a quien conozco hace muchos años, porque me da la posibilidad de destacar no solo su trabajo, sino algunas características especiales que lo hacen particularmente dificultoso y cómo él encontró una manera, algunas de las claves de cómo encontrar una manera las dará él, algunas las daré yo, otras las dará él y otras tendrán que buscarlas en el libro, para hacer una cosa muy difícil en nuestro país, que es registrar series de acontecimientos. Este libro, Buenos Aires es cosa de varones, que es una investigación, una descripción, resultado de una investigación cuantitativa y cualitativa sobre las elecciones municipales en la provincia de Buenos Aires, revela muchas cosas. Dice algunas cosas y revela muchas más. Nos da un panorama que nos invita a preguntarnos por qué ocurren algunas cuestiones. Pero fundamentalmente lo que hace esta obra, que no hay muchos antecedentes, es tener series históricas de resultados electorales agrupados en forma municipal en un país donde la dificultad de las líneas de continuidad de las asociaciones y alianzas políticas, recuerden, hago un paréntesis, nuestro sistema institucional está diseñado para la competencia entre partidos políticos. Sin embargo, hace casi 2 décadas, más específicamente después del año 2003, pero hace un poco más de 2 décadas, tal vez desde el 97 podrían ubicar otros autores ese inicio, son las coaliciones políticas las que reemplazan a los protagonistas principales. Mejor dicho, los partidos históricamente más importantes, independientemente de su caudal de votos en cada momento, han decidido presentarse en forma de coaliciones que no solamente son meramente jurídicas, sino que también tratan de expresar no solamente partidos políticos, sino sectores sociales cada vez más diversos, cada vez más, de una realidad cada vez más compleja, que no cabe en el estrecho continente que son los partidos políticos tradicionales. Piensen ustedes que el diseño, la definición de los partidos tiene más de 200 años, diseñados en un momento que la democracia era elitista, o que las elecciones eran elitistas, menos del 2% de la población de Francia o de Argentina participaba hace 200 años. En Argentina hasta 1910 llegó al 5% la participación electoral. Es recién después de la ley Sáenz Peña que se hace masiva, medio masiva entre los varones, y luego se va ampliando. Pero el diseño de la institución partido político es para esa democracia elitista, donde además de que no participaban muchos, se decidía sobre pocas cosas. Las sociedades eran menos complejas, pero además menos cuestiones estaban o caían dentro del ámbito de la decisión republicana. Ahora tenemos, por el paso del tiempo y también por la ampliación del alcance de los derechos políticos, no solamente más gente que decide, sino más materias sobre las que se deciden. Y sin embargo, el instrumento, el canal de participación, sigue siendo en los textos y en los textos institucionales los partidos políticos. Esa conversión que se da en los últimos 25 o 20 años, según como quiera verse, en coaliciones políticas, hace muy difícil, y la volatilidad de esas coaliciones hace muy difícil seguir series históricas, porque los componentes de esas coaliciones en muchos casos han cambiado. La provincia de Buenos Aires tiene una ventaja. Ha habido más estabilidad en los componentes de las coaliciones que a nivel nacional y que otras provincias. Y entonces Gustavo ha podido descomponer y recomponer las líneas de continuidad de las elecciones a lo largo de este tiempo. Primero en análisis electoral, 2 libros sobre análisis electoral de la provincia de Buenos Aires, donde va desarrollando y puliendo una metodología de exhibición de información de manera tal de que no sea ni una mera agregación de datos ni un ejercicio
solamente de exhibición de las capacidades del autor, sino que sea un instrumento para aquellos que están en condiciones de analizar, poder hacerlo, pero también para aquellos que quieran conocer las poliédricas facetas de la representación política en la provincia de Buenos Aires. No hay dos provincias de Buenos Aires, como todo el mundo cree, que solamente el Gran Buenos Aires, asimilable a algunas regiones ignotas de algunas zonas predemocráticas del mundo, y el interior del campo. También la provincia de Buenos Aires, el interior de Buenos Aires, el interior del interior, tiene diferentes facetas y los comportamientos electorales tienen explicación. Y no se necesita gran conocimiento, aunque siempre ayuda, para poder entender e identificar cuáles son los elementos que permiten algún tipo de resultados electorales en unos lugares respecto de otros. Lo mismo ocurre con el Gran Buenos Aires, no es lo mismo. El Gran Buenos Aires tiene, dentro de cada uno de los distritos, yo provengo hace muchos años que vivo acá, walking distance de la facultad, pero de todas maneras provengo del Gran Buenos Aires y eso no se pierde nunca. Y dentro de cada uno de nuestros distritos, zona sur de Buenos Aires, lo que se identifica con algunas marcas políticas en particular, todos fueran lo mismo, la distancia que hay entre, yo soy de Adrogué, entre Adrogué y Claypole, que son 7 kilómetros, 8 kilómetros, la distancia en términos políticos es la distancia que hay entre Andalucía y Ámsterdam. Y las realidades son en la misma unidad territorial, con y deben ser gestionadas desde el resultado de la misma unidad territorial. Por eso las dificultades de aproximación a comprender la dinámica política de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, las diversas realidades y la deuda institucional de la provincia de Buenos Aires con sus electores al mantener una representación en los consejos deliberantes, que son los órganos deliberativos, que no conoce de esas diversidades internas de cada una de las localidades que integran cada uno de los grandes distritos del Gran Buenos Aires. Acá en la capital federal tenemos comunas, que nos permite tener alguna instancia local diferenciada entre las realidades de Devoto y de La Boca. En Almirante Brown no ocurre. Tenemos un solo consejo deliberante, una sola reglamentación, normas generales, locales. Dicen, bueno, Almirante Brown es chiquito, o Loma de Zamora, o Lanús, y sin embargo, la coexistencia de clivajes sociológicos tan distintos le pone límite, es una deuda con la capacidad de la representación. Deuda que también ocurre respecto de las competencias municipales en la provincia de Buenos Aires respecto de las provinciales. La provincia de Buenos Aires, más allá de lo que dice la Constitución Nacional, no hay autonomía municipal en sentido estricto. Hay una ley orgánica de municipios de la dictadura que ha sido emparchada, pero que no ha sido reemplazada por una ley de desarrollo municipal como pueden tener Córdoba o como puede tener Río Negro, donde los distritos más importantes tienen cartas orgánicas, donde tienen autonomía electoral, autonomía de control, órganos de control propios, y donde sí es posible diseñar el voto domiciliar, subestructuras de representación que acercan más a la ciudadanía a el resultado del voto democrático, que son las instituciones representativas locales. Si miramos distrito por distrito la descripción de Buenos Aires es cosa de varones, veremos algunos de estos elementos, nos haremos algunas de estas preguntas, que creo que es el éxito o a lo que debe apuntar cada libro. No tanto a dar muchas respuestas, sino a generar preguntas, por lo menos lo de la investigación, por lo menos en este ámbito en que nos estamos moviendo. Las novelas dicen, tienen que explicar cómo mataron a la víctima y quién lo hizo. La investigación no es una novela, la investigación es una cosa que tiene que invitar a investigar más. Y este libro es un insumo de trabajo,
es una herramienta, y con esas herramientas se construyen hipótesis sobre la representación política, sobre la que es y la que debería ser. Vivimos en un momento en que las redes sociales nos permiten a todos opinar, y eso podría ser un festival de la libertad de opinión, y está muy bien. Pero el valor de cada opinión no es el mismo. Una cosa es opinar con fundamento, una cosa es opinar basado en datos, basado en la verificación arbitrada, la verificación de un equipo que investiga y que tiene una dirección y que dice esto sí, esto no, revisa estos números, cuidado con estos, hay un desvío, y en base a eso tener una opinión. Y otra cosa es la opinión libre. Todos somos titulares del derecho a la opinión, pero el valor de la opinión es otro cuando se basa en los insumos correctos. Y aquí tenemos un insumo que ninguna persona interesada en la representación política ni en el diseño institucional debía prescindir de su lectura y de su consulta, porque también es un libro que permite una lectura única, pero más es tenerlo cerca cada vez que uno va a hablar de un distrito o de otro, de que quiere explicar. Si yo tuviera que diseñar una reforma constitucional para la provincia de Buenos Aires, no dejaría de leer este y sus predecesores. ¿Por qué? Porque se explican muchas cosas de lo que falta y cómo podría ser el camino para resolver en el diseño institucional del poder municipal, de la eventual descentralización de la provincia de Buenos Aires, que es un imperativo sociológico e institucional. Pero si también debiera dedicarme a diseñar una campaña electoral, especialmente leería cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido las tendencias de voto. Con un dato más, que no está en el libro, pero que deben conocerlo todos los que no han convivido con la experiencia de hacer política, porque además de las cosas que se dijeron y algunas otras que he hecho, también he hecho política en la provincia de Buenos Aires. La experiencia de la gestión política en la provincia, de la vida política en la provincia de Buenos Aires, es opaca por muchas razones. No se sabe, para bien y para mal. Primero hay una mayor convivencia, donde hay convivencia hay una mayor convivencia entre opositores y oficialistas, especialmente los consejos deliberantes, no necesariamente por buenas razones, pero también hay momentos y ocasiones para la virtud política del diálogo, de la búsqueda de consensos, etc. Pero por otro lado, cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué hay algún partido político que se cree dueño del destino sin tener que negociar? Si miramos los números, el sistema electoral que preside la provincia de Buenos Aires genera unas mayorías que hay que tener mucha voluntad de diálogo cuando no se necesita dialogar e imponer la voluntad. Es de una virtud cívica elevada que debiera ser compensada por otras o castigada cuando no existe, pero que las series históricas de resultados nos muestran que no son las élites las que no fomentan el diálogo. Los votos muchas veces acompañan esas cuestiones, por lo tanto no hay que colocar la responsabilidad solo en aquellos emergentes del voto popular, sino también en los protagonistas del voto popular, que somos los votantes. Quiero finalmente compartir esta característica del título. En primer lugar, como se dijo, como se insinuó en la presentación, se apela a la homofonía, a que se dice de la misma manera varones y varones como caudillos territoriales, como líderes territoriales, emulando algunas nobleza territorial británica de los albores del constitucionalismo, pero también varones con B corta, varones de hombres. Efectivamente, los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires demuestran que para cargos ejecutivos, los otros, la ley marcaba el 30%, ahora marca la paridad, pero no podemos saber cuánta voluntad hay porque la ley indica cómo deben ser las listas.
Pero en el caso de los cargos ejecutivos son confiados mayoritariamente tanto en las candidaturas como en efectivamente los que terminan ganando a hombres, a varones. Y eso tiene una lectura que también hay que mirar. Primero, no es que los varones le ganan a las mujeres. Las mujeres no juegan prácticamente o no son invitadas a jugar y no tienen las herramientas para lograr una representación más amplia en los cargos ejecutivos. Y Buenos Aires es cosa de varones, podría ser, sacando excepciones como Arabella Carreras en Río Negro, como la ex gobernadora de Catamarca, la ex gobernadora de Tierra del Fuego, la política es cosa de varones. El poder más que la política. La política puede ser cosa de todos, pero el poder, y ahí hay la asociación más perniciosa desde el punto de vista en cómo transmitimos mensajes a la sociedad a través de nuestras elecciones. Porque toda elección es un acto de comunicación. De hecho, las elecciones son la alternativa a la violencia. Hasta hace poco más de 200 años, el poder era dinástico o por fruto del resultado de un enfrentamiento bélico. Las dinastías se enfrentaban bélicamente y el que dominaba el territorio tenía el poder. Hace 200 años la política vino a reemplazar a la guerra como forma de acceso al poder. Pero no es bueno que esa forma de acceso al poder, que es superior a la de la violencia, siga manteniendo algunas cosas como si fuera bélica la confrontación. El lenguaje de la política en la provincia de Buenos Aires especialmente, y eso se ha contagiado al resto, pero comenzó en la provincia de Buenos Aires, utiliza muchos términos militares, muchos términos que señalan a la confrontación por encima de la construcción, y la política es construcción. Sin embargo, centramos en la confrontación la política, como si lo electoral siguiera todo el tiempo. Y esa confrontación, la cuestión del poder, que es de lo que se trata el derecho político, la cuestión del poder sigue estando más asociada a la figura de los hombres, a las figuras masculinas, que a las femeninas. Creo que esto, no vamos a hacer un seminario sobre eso acá, pero se pone muy de manifiesto al ver los resultados municipales de cada uno de los lugares. Y creo que es el próximo desafío, no cambiar la ley para posibilitar, sino encontrar, hacernos las preguntas por qué se asocia el poder a un atributo mejor ejercido por los hombres que por las mujeres. Es en la respuesta a esas preguntas que encontraremos democracias o procesos electorales que den lugar a gobiernos más legítimos. Finalmente, y ahora sí, finalmente, quiero decir que también vivimos ahora, y está muy de moda decirlo en estos días, pero en realidad en todo el mundo se discute de lo mismo, cuestiones vinculadas a los discursos confrontacionales, a la grieta, pero no la grieta como una desgracia, sino la grieta como un instrumento de campaña electoral. La división como instrumento de campaña electoral. Los candidatos, y estamos comenzando, estamos a un año, poco menos de un año de las primarias, los candidatos buscan diferenciarse por encima de otra cosa, y cuanto más opuestos, cuanto más se diferencian, cuanto más en más campos se oponen, mejora su performance electoral, o por lo menos su potencial performance electoral. Y por el contrario, cuando parecen querer buscar consenso, se los asimila a palomas, a débiles, a cuestiones que debilitan su chance. Y sin embargo, la grieta, la confrontación, que evidentemente, empíricamente se ha comprobado que es un buen instrumento de campaña, impide gobernar. Creo que esa es otra pregunta que no se desprende del libro, pero que en el Gran Buenos Aires especialmente expresa no tanto la acción comunal, pero sí el reflejo de la política nacional en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llegamos a un punto en las cuestiones electorales en que aquello que te permite ganar luego te impide gobernar? Ahí es una pregunta que también dejo en la audiencia y que le dejo a los profesores de Teoría del Estado y de Derecho Político, porque me parece que estamos
ante a un límite. Hay una tensión que puede causar una ruptura en el contrato de legitimidad democrática de las instituciones que surgen de este tipo de elecciones. Gustavo, felicitaciones. Creo que has hecho una vez más un aporte a tus colegas y a todos, y que el fruto de este trabajo nos permite comprender mejor la provincia más compleja y más grande de nuestro país, y también la fuente de inestabilidad del sistema político argentino, que es la provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Tulio, que me deja algo picando, que no puedo, por eso te robo un minuto. Sí, por favor. Pues justamente el profesor Tulio, dentro de su riquísimo comentario, hizo hincapié en temas discursivos. Y estamos en estos días, especialmente por algunos avatares por todos conocidos, con esta cuestión del discurso de odio, que el profesor Tulio lo trajo a partir de un trabajo sobre la provincia de Buenos Aires. Así que quiero pasar el aviso, porque el lunes próximo vamos a tener un panel, aquí mismo en este Salón Azul, titulado Discursos de odio y libertad de expresión. Así que están todos invitados, ya que va a llegar la comunicación por distintos lugares, por la facultad y también por las comisiones en la cátedra. Organizamos a partir de la cátedra, pero especialmente desde otra plataforma que tenemos, que es el Observatorio TIC, Tecnologías de la Información y de Comunicación, Estado y Gestión Pública, que yo también tengo la oportunidad de dirigir y que varios de los aquí hoy presentes también integran. Bueno, y justamente nos tomamos este tema, que es un tema de enorme actualidad. Y a veces cuando los temas son de enorme actualidad suelen ser tratados farandulescamente, ¿no? Ligeramente, superficialmente. Entonces, bueno, el intento de tomar este tema de actualidad y desarrollar acá un panel, el lunes va a haber 7 u 8 panelistas, todos expertos en estos temas, expertos en la medida que se puede hablar de experticia cuando justamente tenemos falta de densidad teórica en torno a esta cuestión de discursos de odio, que no son nuevos, pero sí tiene que ver mucho justamente con el interés del observatorio. En qué medida las nuevas tecnologías propagan rápidamente, difunden masivamente y generan un efecto para discursos confrontativos o de grieta o muy polarizadores, o la relación amigo-enemigo schmittiana, que tampoco es nueva, por supuesto. Pero ¿en qué medida las TIC están jugando un rol importante en esta intensidad, en este dinamismo negativo, si se quiere, que generar discursos donde somos nosotros o ellos, dijo alguien tranquilo parecía, perdón, últimamente. Así que bueno, tenemos Vecino también. Vecino de la tercera. Entonces, bueno, sepan, y me pareció que venía el comentario oportuno ante la mención que se había hecho por el profesor Tulio sobre esta cuestión de los discursos así confrontativos, polarizantes, que generan esta denominada grieta. Bueno, pero volvemos al momento que era la palabra de Gustavo, el autor del libro recién comentado. Bueno, buenas tardes a todos. Igual que Lisi, siempre me gusta agradecer especialmente a nuestras casas de estudio. Muchos de los que estamos acá presentes somos hijos de la universidad pública, de toda la trayectoria pública. En mi caso es de jardín de infantes, primario, secundario, universidad pública, hijo de laburantes, y las universidades nos han abierto la puerta de sus casas desde el día 1, por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de los lugares donde transitamos. Y por supuesto agradecer a Alejandro haberse tomado la molestia de venir acá, y al titular de cátedra, Jorge, que siempre, como decía Lisi, nos impulsa, nos convida, nos incita, nos provoca a veces para poder producir cada vez más. Buenos Aires, Cosa de Varones, es una saga de varias obras que venimos realizando con alumnos, con mis queridos alumnos, que los invito siempre a participar de los trabajos, siguiendo también esta mecánica de abrir puertas
académicas para tratar de pensar en conjunto. Y como bien se dijo acá, Barones tiene una doble acepción. Tiene una acepción en donde hay una reproducción del poder, que la ciencia política lo llama cancha inclinada. La cancha está inclinada en la política argentina. La cancha está inclinada en la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes se reproducen en el poder. De los 135 municipios, 96 intendentes se reeligieron. En la primera reelección del año 87, solo 30% de los intendentes se reeligieron. En la actualidad llegan al 82%, y si le sumamos la reelección de nepotismo de un padre, un hijo, de un hermano, eso llega al 88% de los intendentes con los mismos apellidos. Esto entiendo yo que no es muy sano para la política argentina, máxime cuando estamos hablando de un universo de análisis de la provincia electoralmente más importante del país. El 40% de los votantes vota en eso que siempre dicen la madre de todas las batallas, pero había que analizar la madre de todas las batallas, no es decir, provincia de Buenos Aires, como bien dijo Alejandro, es un mundo maravilloso la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo Bahía Blanca que Pila, que General Rodríguez, que Vicente López o Florencio Varela. Cada lugar tiene improntas propias. Y Barones también con B corta. De los 135 municipios, solo 6 son gobernadas por mujeres. Y a lo largo de la historia han sido pocos. Como bien dijo también Alejandro, es la Argentina, que es una política de varones. La primera gobernadora de toda la vida democrática argentina, mujer, fue Fabiana Ríos de Tierra del Fuego en el año 2007, ayer. Es decir, para el mundo político, para la esfera política, para el ciudadano, no existía en las 24 provincias ninguna mujer con capacidad para poder gobernar un municipio. Por lo tanto, esto también es para mirar y para replantearse. La heterogeneidad y el sistema electoral, que para aquellos que vayan a leer el libro, es casi la razón de ser de cómo empecé con todo esto. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, no voy a explicarlo acá, porque llegamos a la... Yo estudié ciencia política porque dije, no quiero saber más nada de matemática. Ojalá nunca tenga nada de matemática. Y todos volvemos como el tango, volvemos a la matemática y al tango todos de alguna manera nos espera. Por lo tanto, tuvimos que meternos en sistemas electorales. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema electoral que prácticamente no existe en el mundo, no guarda antecedentes. Y para mal, para mal. Es decir, un sistema electoral que beneficia a los que ganan. Entonces, si la cancha ya está inclinada, porque en cada municipio no hay disociación entre Estado, gobierno, partido político y persona, por eso varones, a unos intendentes parece que son Luis XIV, el Estado soy yo. Niños aprenden a saber el nombre del intendente antes que saber Coca-Cola, no sé si tanto, pero más o menos. Está omnímodamente el intendente en todos y cada uno de los lugares, en las escuelas, en la sociedad de fomento, en el cementerio municipal, en las paradas de colectivo, en los camiones de basura. Por lo tanto, la cancha se inclina cada vez más. Y máxime cuando permite la reelección permanente. Esto se intentó limitar y, por supuesto, los intendentes que son varones y que son pesados y que son muy buenos haciendo esto de reproducir su poder, se volvió atrás con la ley. Es decir, que una vez más los intendentes van a poder ser reelectos. Tengo poco tiempo porque nosotros los autores tenemos 5 minutos. Solo decirle alguna cosita más. Este libro lo que hace es analizar PASO, impacto de las PASO y volatilidad del voto del PASO generales, impacto del sistema electoral en 135 municipios y alternancia del poder. Y termino con esto que a mí me resulta cada vez más interesantes. Cuando uno mira los colores de los mapas de los 135 municipios, dice, wow, qué alternancia hubo, porque los colores van cambiando, pero los intendentes se quedaron. Es decir, los intendentes tienen un GPS bien pulido sobre cómo viene la oleada política, y entonces se van adecuando a un partido, a un frente vecinalista, van cambiando de nombres para perpetuarse en ese poder que, por supuesto,
Es el ciudadano, es el demos que permanentemente lo termina relegitimando. Por lo tanto, el año que viene, por supuesto, voy a escribir el próximo libro de las elecciones ejecutivas del 2023. Me gustaría decir que no quiero escribir nunca más un libro que se llame Buenos Aires es cosa de varones. Pero como la ciencia intenta predecir, desgraciadamente creo que voy a tener que seguir escribiendo bajo la misma dirección, con un nombre bastante parecido. Muchas gracias.